Hola gente, ¿cómo están? Bien. Este video va a ser uno de los primeros videos que yo voy a hacer para mis queridos alumnos particulares, especialmente aquellos que van a hacer literatura, porque vamos a analizar las obras literarias que ellos tienen y vamos a ver, comprender un poco mejor lo que sea la obra literaria, la mitología griega, romana, en fin, lo que nos toque, ¿sí? Bueno, hoy nos toca, bien, yo acá tengo, ¿sí? Acá tengo mi computadora. Y esto vamos a ver, hoy vamos a ver la Odisea. Bien. Vamos a poner acá. Ay, bien. Bueno, lo que yo quería primero que nada, ¿sí? Lo que primero que nada quería era hacerlos escuchar un audiolibro. Bien. Un poquito nomás para que no haya problemas con YouTube porque después lo voy a subir. Y vamos a ver cómo empieza y vamos a comentarle. Escuchemos. La Odisea, de Homero. Háblame, musa, de aquel varón de multiforme ingenio, que después de destruir la sacra ciudad de Troya, anduvo peregrinando larguísimo tiempo, vio las poblaciones y conoció las costumbres de muchos hombres, y padeció gran número de trabajos en su navegación por el Ponto. Muy bien. Dice, háblame musa de ese hombre que anduvo ahí errante por todos lados hasta que llegó a su casa en Ítaca, después de terminar la guerra de Troya. Bien, empecemos. ¿Quiénes serían esas musas? ¿Sí? ¿Quiénes serían esas musas? Son divinidades de la antigüedad grecolatina, ¿sí? Antigüedad grecolatina, me refiero yo en literatura, a lo que sería el siglo, desde lo que es puesta por escrito la Ilíada y la Odisea de Homero hasta el siglo V después de Cristo, con la caída del imperio, ¿sí? Ahí estamos ubicados, chicos de literatura. Bien. Entonces, estas musas eran muy común, ¿sí? Que daban la inspiración. Es como cuando uno dice, ay, estoy muy inspirado, voy a pintar, o voy a escribir, o voy a escribir un poema. Bueno, justamente estas musas. Pero ¿quién es el que habla? ¿Quién está hablando ahí? Es el Aedo, ¿sí? Es el Aedo. El Aedo era un señor que andaba de corte en corte, de pueblo en pueblo, de plaza en plaza, contando esas historias que se iban traduciendo de tradición en tradición, de boca en boca, ¿sí? Como nosotros actualmente, o de hace muchos tiempos ya, de hace 2 siglos, 3 siglos, nos vienen contando desde el siglo XVIII, XIX, que hay en las fábricas un animal que es el familiar y que se come a la gente cuando el dueño quiere algo de la gente, ¿se acuerdan? O los cuentos, esas leyendas o esos mitos de los el sombrerudo, el enano, bueno, así. De esa manera es que se conocían estas historias que contaban las musas, que inspiraban las musas a contar a los aedos. Entonces los aedos iban de pueblo en pueblo, de plaza en plaza, contando estas historias. Bien, entonces dice ahí, oh musa, cuéntanos qué ha hecho este hombre para merecer tanta desgracia, pobre, porque andaba de un lado a otro por el Ponto. El Ponto es el mar. Sí, los griegos les llaman el Ponto, el mar. Bueno, justamente, cuando él le toca, cuando él tenía su hogar, cuando Ulises, el protagonista de la Odisea, tenía su hogar, su esposa Penélope y su bebé. Acababa de nacer su bebé. Es cuando se da el peor momento
de la vida de los aqueos. ¿Por qué? Porque los aqueos tenían cada uno su reino, ¿sí? Su reino acá, su reino allá, el otro reino allá, más allá y así. Pero había un rey de reyes, ¿sí? Estaban unidos de algún modo, estaban unidos. Es como si fuera una provincia nuestra, ¿sí? Que cada uno tiene su municipalidad, las ciudades, bien, pero todos respondemos a una provincia en sí. Bueno, de ese mismo modo, ellos respondían a un rey de reyes, que era Agamenón. ¿Qué sucedió con Agamenón? Bueno, en realidad con Agamenón no sucedió nada, ¿sí? Hay una historia, una doble historia en esta de la Ilíada y la Odisea. La Ilíada y la Odisea están atribuidas, como sabemos, a Homero, ¿verdad? Hay también una cuestión numérica que se dice que podría ser no solamente un autor, porque es tan larga que puede haber sido varios autores. Pero bueno, la cuestión es que la crítica dejó, por lo general dicho, que fuera Homero al que se le atribuyera estas dos historias. Entonces, primero se da la historia de la Ilíada para poder pasar a la Odisea. Bien. Entonces, cuando Ulises estaba en su palacio muy tranquilo, con su hijo Telémaco recién nacido, es Agamenón el que llama a todos los jefes, porque Ulises también es jefe de su isla, de Ítaca. ¿Sí? Es jefe de Ítaca. Entonces, cuando él acude a ver qué sucede, le dicen: amigos, reyes, camaradas, han venido a visitarnos a casa de Menelao, mi hermano, ¿sí? Y mi cuñada, Helena, ha sido llevada, secuestrada, o enamorada, o como se le pueda decir. Bien, entonces por ese secuestro de Helena es que Agamenón, como rey de reyes y hermano de Menelaos, pide justicia para ir a buscarla a Helena, a Troya. ¿Quién se la llevó? El príncipe de Troya. ¿Sí? En Troya había un rey, un señor, que tenía 2 hijos, Héctor y Paris. Bueno, Paris se termina enamorando, según la mitología, se termina enamorando de Helena y se la lleva. Bien. La parte histórica de todo esto también es que es una lucha, porque esa es la parte mitológica también, hay que entenderla así. Porque Troya estaba ubicada en un lugar estratégico donde había una ruta que los aqueos no podían pasar tranquilamente. Entonces, ¿qué hicieron? Tuvieron que ir a luchar con esos troyanos, pero los troyanos estaban muy bien preparados, tenían la ciudad amurallada. ¿Cómo harían para ganarles? Pues ahí está el problema. Pasaron 10 años de esa lucha. Entonces, en ese libro de la Ilíada de Homero, no se cuentan todos los 10 años desde que comenzó a... Simplemente se cuenta la última partecita, ¿sí? La última parte del 10º año. Bien, ahí se cuenta. Pero se va haciendo como un reconto, diciendo por qué se hizo esa lucha. Y también conocemos los antecedentes. ¿Por qué conocemos los antecedentes nosotros? O sea, ¿por qué conocemos que fue secuestrada Helena y todo eso? Por la mitología, por esa tradición oral, por esos aedos que contaban esas historias, ¿sí? Bien. Entonces, este poema épico de la Ilíada y luego la Odisea, la cuentan los aedos, de boca en boca, ¿sí? Por eso es lo que nosotros sabemos. Bien. Bueno, entonces cuando decide Grecia, ellos no se llamaban griegos, se llamaban aqueos en sí. Cada uno de esos reinos decidieron buscar nuevas rutas. Históricamente se dice que se decidieron buscar nuevas rutas e ir a enfrentar a estos pueblos. Y duró muchísimo esa guerra.
Jamás pensó que duraron 10 años. Entonces dice, ¿cómo hacemos para ganarle si tienen toda una ciudad amurallada? Ya habían perdido muchos guerreros. Hay combates cuerpo a cuerpo, uno a uno, ¿sí? Los mejores guerreros perdieron. Bien, murió Héctor, murió Aquiles. Bien. Entonces, ¿qué deciden hacer? ¿Qué decide hacer los aqueos? ¿Qué deciden hacer? Entonces, cuando deciden por fin hacer algo para poder ganar esa batalla, ya tenían, estos dos, como les decía, tenían los dioses repartidos. Bien. Pero es que empieza a pensar alguien. Ulises dice, no, vamos a hacer algo más. Vamos a darle un regalo, porque era parte de la hospitalidad de esa antigüedad clásica, de esa historia, ¿no? De esa historia clásica. Vamos a darle un regalo. Y ellos solían, por ejemplo, hacer un ajedrez a tamaño natural. Entonces era todo los juguetes o cosas que, juegos de mesa, ellos hacían en tamaño grande, reales. Entonces es una oportunidad, dice Ulises. Se le ocurre al astuto Ulises hacer un caballo de madera. ¿Y para qué? Bueno, gente, nosotros vamos a hacer un caballo de madera y mi gente con la que puedan entrar van a entrar en ese caballo. Lo vamos a poner en la puerta de Troya y lo vamos a dejar que lo acepten, porque seguramente lo van a aceptar. Y lo aceptaron. Por supuesto que tenían dudas, ¿sí? Tenían dudas. ¿Por qué? Porque se decía, había un señor que decía, no, esto es un engaño. Pero también había gente que pensaba, no, esto puede ser un regalo de los dioses, que lo podían hacer tranquilamente. ¿Qué tenían de particular esos dioses griegos? Que tenían características similares al humano. Se enojaban, se ponían celosos. Zeus era el más mujeriego de todos los dioses del panteón de griego. Su esposa Hera siempre lo celaba. Entonces tenía muchas características propias y sabía que si ellos no lo recibían, los troyanos no recibían ese regalo, se podían ofender a esos dioses. Entonces lo reciben. Lo reciben, lo hacen pasar a la cosa. Y es ahí cuando en la noche, que supuestamente no tenía que haber guerra, porque paraba la batalla se paraba en la guerra, se paraba en cuando se hacían el sepulcro, digamos, cuando se sepultaba a las personas, había un corte en la batalla. Pero ese día ellos entran ahí a la ciudad y cuando todos están dormidos empiezan a salir esa gente. Sí, empiezan a salir. Hubo uno de los guardianes que había escuchado. ¿Qué había escuchado? Había escuchado un ruido metálico en medio de lo que era la madera, el caballo de madera. Entonces diciendo, ¿cómo es esto si es madera? ¿Cómo con un olor, un ruido metálico? Pero no presté mucha atención y se fue a dormir. Bueno, es así que estos soldados salen junto con Ulises y terminan matando a todos los que no pudieron escapar. Bien, hay otros que se ocultaron y terminan, pero al fin y al cabo la ciudad de Troya termina en llamas. Y es así que los aqueos ganan la batalla. Entonces, cada uno de esos reyes que yo les decía de los reinos, empezaron a hacer sacrificios, libaciones, oraciones a los dioses, dándole las gracias, Señor, gracias Zeus, gran Zeus, oh gran Apolo, por ayudarnos y qué sé yo. Bueno, Ulises no lo hace. Ahí empieza el enojo de los dioses con él. Pero ¿cómo voy a ser yo
yo lo hice al caballo de Troya, fue mi idea. O sea, ganaron la batalla por mí. Vamos. Fue soberbio, sí, fue astuto, todo lo que quiera, pero fue soberbio, cometió hibris. Hibris es una característica de este héroe épico. Él es tan astuto, tan fuerte, pero cometió hibris. Al igual que Aquiles. Aquiles le llegó la ira, el enojo. Y ese fue el error de Aquiles. Por eso también tiene su punto débil Aquiles. Y por eso su punto débil fue eso. Entonces los dioses dijeron, señor, usted no hizo esto. Bueno, listo. Los dioses estaban enojados con él. La que apoyó siempre a Ulises y después a Telémaco es Atenea, la hija querida de Zeus, que es quien ayuda realmente después. Pero bueno, entonces, después termina enojándose también Poseidón. Zeus se enoja con Aquiles y Poseidón también, porque cuando en una de tantas aventuras que tuvo por el medio del Ponto, porque iba y volvía por el Ponto, por el mar, se encontró con la isla de los Cíclopes. Y ahí cuando fue a la isla de los Cíclopes, le robó queso, le robó carne, comida, todo, hasta las pieles de las ovejas al pobre de Polifemo, que era hijo de Poseidón. Entonces, también se enoja Poseidón. Y lo engaña a Poseidón, lo engaña a Polifemo. Lo hace creer, se pone él encima, ¿sí? Se pone como Polifemo era un enorme hombre y tenía un solo ojo, entonces le clava una estaca en el ojo y ya no podía ver. Entonces, para escaparse, Ulises y sus amigos, ¿sí? Sus camaradas, se ponen la piel de las ovejitas encima de ellos y caminaban como si fueran ovejitas a ellos. Es así que sale. Pero ahí es la furia peor todavía de Poseidón. Y es por eso que anda vagando de un lado a otro hasta que por fin la Odisea comienza justamente con una asamblea de los dioses. ¿Para qué? Para pedirle a Atenea, a Zeus, que intervenga, que lo ayude, porque ya habían pasado muchos tiempos, ya habían pasado 10 años y él seguía todavía errante. Ya todos los demás habían llegado a todos lados, a todos sus reinos. Bien, entonces empieza con esa asamblea. Esos dioses que empiezan a decir, pero ¿cómo fue tan inepto, tan desmesurado este hombre? Pero daña a mi hijo querido, Poseidón. Entonces dijo Zeus que ayudaría. Y bueno, fin y al cabo, después de tanto pensar y de tanto deliberar, decidieron mandar un mensajero, sí, a un mensajero a la isla de Calipso, donde lo tenían retenido, a Ulises. ¿Sí? Bien. En estos primeros capítulos ya de la Odisea, que ya estamos en la Odisea, también va a hablar de Telémaco. Yo ya les había dicho que era el hijo de Ulises, ¿sí? Pero Telémaco ya tiene 20 años. Es un jovencito muy tímido, muy tranquilo, ha sido entrenado, sí, como él, pero no lo ha tenido su papá y no ha tenido quien lo oriente, ¿sí? Su mamá había pasado 20 años sola y tenía pretendientes en ese castillo ya, instalados ahí, porque era propio de esa antigüedad clásica, que no podía estar una mujer sola, tenía que decidir sí o sí. No podía estar el reino ahí solo. Tenía que haber un hombre, un rey. Entonces tenía que ella estar obligada, al no volver su esposo, el padre tenía que obligarla, o tenía que pedirle al menos, exigirle que elija un pretendiente y se case. Y ella entonces
le da esa oportunidad y dice, sí lo voy a hacer, pero escuchen, por favor, pretendientes, escuchen. Yo les voy a decir que sí a alguno de ustedes, pero déjenme que yo le haga una mortaja para la tumba de mi esposo, porque no puede ser que mi esposo tenga una tumba y no tenga yo algo hecho por mí. Yo lo voy a tejer. Bien, se puso a tejer y los pretendientes esperaban todos los días. ¿Qué pasó? Que uno de los pretendientes engañó a una de las nanas que ella tenía, nanas o señoras que las cuidaban, y se dio cuenta, esta nana, que Penélope tejía de día y destejía de noche. Entonces nunca iba a terminar esa mortaja que estaba tejiendo para su esposo. Y ahí es cuando se descubre. Y ahí es cuando los pretendientes se enfrentan de algún modo a Telémaco. Y le dicen, Telémaco, tu madre nos está engañando. Tiene que elegir un esposo. Y Telémaco no sabía qué hacer. Y dice, yo no puedo. Pídele a tu madre que se vaya a casa de su padre y que él elija el pretendiente entonces. No, señores, no. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo pedir a mi madre que se vaya. Y no se va a ir. Entonces, quedó ahí. Bien. Cuando estaba en el peor de todos los momentos es cuando aparece Atenea. Ateneas se puede aparecer en cualquier forma. Entonces se aparece en una de la gente conocida por Telémaco, de los guerreros, ¿no? Y entonces le infunde más entusiasmo por ir a buscar a su padre y decide salir a buscar a su padre. Dice, ve a casa a tal lugar y ve a tal lugar a investigar qué es lo que está pasando. Investiga, ve. Y si tu padre está muerto, recién pídele a tu madre que elija matrimonio, que elija a alguien en matrimonio. Bueno, es así que él sale, pero los pretendientes estaban también tramando algo, ¿sí? Porque querían deshacerse de ese niño, de ese señor, porque ya tenía 20 años. Podía ser peligroso, aunque no lo entrenó su padre. Pero tenía esa sangre, ¿sí? Entonces, deciden hacer una trampa. Pero es Atenea la que lo defiende a Telémaco, ¿sí? Es Atenea la que lo defiende a Telémaco. Y Telémaco le dice, vestida ya ella, no como diosa, sino como uno de los guerreros, le dicen, no Telémaco, no vamos por acá, vamos por otro lado. Y así desvían y evitan que lo maten a Telémaco. Si no, los pretendientes terminaban matando a Telémaco. La cosa es cuando él va a casa de un rey y a casa de Agamenón, también le cuentan cada uno de ellos sus experiencias, hasta dónde lo han visto, qué ha pasado. Y no saben más nada. Queda todo como que nadie sabía qué sucedió con su papá. Bien. Entonces, esos 3 primeros capítulos es cuando él vuelve decidido, sabiendo que no encontró a su padre. Pero es Atenea la que siempre lo va a infundir una mayor personalidad, una mayor altanería, y lo va a hacer valiente.